¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada de tu vida, atormentado por la pregunta, ¿y sí? ¿Y si hubieras aceptado ese otro trabajo? ¿Y si hubieras subido a ese tren en lugar de perderlo? Solemos descartar estos pensamientos como simples trucos de la imaginación, fantasmas de un futuro que nunca ocurrió. Nos decimos a nosotros mismos que la vida es un único camino recto y que el pasado está escrito en piedra. Pero hay una diferencia masiva entre cómo sientes que funciona el mundo y cómo funciona realmente. Asumimos que cuando tomamos una decisión, las otras opciones se desvanecen. Pero la física sugiere que el universo no es un editor de cine que corta las escenas que no elegiste. Guarda el metraje. Implica que la versión de ti que subió a ese tren no es un fantasma dentro de tu cabeza. Son reales, están respirando, están pensando y están viviendo esa vida alternativa ahora mismo, separados de ti por una delgada pared que no puedes ver. Esta noche vamos a romper esa pared y a mostrarte exactamente dónde se esconden todas esas otras versiones de ti. Para encontrar estas otras versiones, primero tenemos que responder una pregunta simple. Si el universo está guardando el metraje de nuestras otras vidas, ¿por qué no podemos verlo? ¿Por qué nuestro mundo parece tan singular y sólido? La respuesta es que la percepción humana no es una cámara perfecta. Es un filtro diseñado para la supervivencia, no para la verdad. Piensa en un ventilador de techo girando a toda velocidad sobre tu cabeza. Cuando lo miras, no ves tres aspas individuales y sólidas. Ves un disco borroso y transparente. Tus ojos y tu cerebro no pueden procesar el movimiento rápido. Así que promedian la realidad en una imagen estática simple. Sabes que las aspas están ahí, pero tu percepción las fusiona en un solo objeto. Para simplificar las cosas, la física teórica sugiere que nuestra experiencia de una única línea de tiempo es exactamente como ese disco borroso. And this nivel fundamental, las partículas que componen tu cuerpo, electrones, quarks, fotones, no tienen una posición fija y sólida como una roca en el suelo. Hasta que interactúan con algo, existen en un estado llamado superposición. Esto significa que un electrón no está en el punto A o en el punto B. Está en un estado de potencial donde ocupa tanto A como B simultáneamente, actuando más como una onda expansiva en un estanque que como una canica sólida. Pero aquí está la pregunta que mantiene a los físicos despiertos por la noche. ¿Dónde está exactamente la línea entre el mundo cuántico y el mundo humano? ¿En qué punto se detiene la magia? Tendemos a asumir que hay una frontera donde las extrañas reglas de los átomos desaparecen y comienzan las reglas normales de las personas. Pero la naturaleza no tiene fronteras. No hay una valla mágica donde la física cambia. Dado que no eres más que una colección masiva de estas partículas cuánticas, lógicamente, la colección debería comportarse exactamente como sus partes. La razón por la que no sientes que te estás dividiendo en múltiples versiones es la misma razón por la que no ves las aspas individuales del ventilador. Estás viviendo dentro del desenfoque. Estamos atrapados en una perspectiva específica que nos obliga a ver solo un resultado nítido y consistente, mientras que la realidad actual es una superposición masiva y giratoria de todos los eventos posibles que ocurren juntos. Para comprender completamente por qué los físicos están tan seguros de que la realidad se está dividiendo a tu alrededor, tenemos que mirar el experimento que inició todo este dolor de cabeza. Se conoce como el experimento de la doble rendija y sigue siendo la demostración más famosa de cómo el universo rompe nuestro sentido común.
Imagina por un momento que sostienes una pelota de tenis en tu mano y te enfrentas a una pared con dos ventanas abiertas. Si lanzas la pelota, la lógica dicta que debe pasar por la ventana izquierda o por la ventana derecha. No puede pasar físicamente por ambas al mismo tiempo. Si lanzaras 1000 pelotas, eventualmente verías 2 montones de ellas en el suelo detrás de la pared. Un montón detrás de la ventana izquierda y un montón detrás de la derecha. Así es como funciona el mundo para los objetos grandes y sólidos como nosotros. Pero en 1927, cuando los científicos intentaron esta misma prueba con electrones, sucedió algo imposible. Dispararon electrones individuales a una barrera con 2 rendijas diminutas, esperando que se comportaran como pelotas de tenis en miniatura. Pero cuando miraron la pantalla del detector detrás de la barrera, no vieron 2 montones. En cambio, vieron un patrón complejo de muchas franjas verticales, conocido como patrón de interferencia. Este es el tipo de patrón que obtendrías si empujaras 2 ondas de agua a través de las rendijas. Las ondas se propagarían, se superpondrían y chocarían entre sí, creando una serie de picos y valles. Pero aquí está el misterio que desafía la lógica. Los científicos estaban disparando los electrones uno por uno. No había otro electrón con el que el primero pudiera chocar. Entonces, ¿cómo podría una sola partícula crear un patrón de ondas? ¿Contra qué estaba chocando? La única explicación matemática es que el electrón único no eligió un camino. Efectivamente se dividió en una onda fantasma, pasó por la rendija izquierda y la rendija derecha simultáneamente, interfirió consigo mismo al otro lado y luego golpeó la pared. Este experimento demuestra que en su núcleo la materia no es sólida, es una onda de posibilidades, pero esto conduce a un descubrimiento aún más extraño. Cuando los científicos sospecharon y colocaron un sensor en las rendijas para observar en secreto por qué agujero pasaba realmente el electrón, el comportamiento se detuvo. En el momento en que lo observaron, el electrón dejó de actuar como una onda y volvió a actuar como una pelota de tenis sólida, pasando por una sola rendija. Era como si la partícula supiera que estaba siendo observada y decidiera ocultar su verdadera naturaleza. Esto nos obliga a hacer una pregunta aterradora. ¿El universo solo parece sólido porque lo estás mirando? ¿Y si dejaras de mirar, la silla en la que estás sentado se disolvería de nuevo en una onda de infinitas posibilidades? Durante décadas, las mentes más brillantes de la física intentaron barrer este problema debajo de la alfombra. En la década de 1920, el legendario físico Niels Bohr y sus colegas desarrollaron lo que se llama la interpretación de Copenhague. Argumentaron que cuando mides una partícula, la obligas a elegir. Afirmaron que la onda de posibilidades simplemente colapsa en una única realidad y todas las demás posibilidades simplemente se desvanecen en el aire. Fue una explicación conveniente porque salvó nuestra visión intuitiva del mundo. Nos dijo que aunque los átomos son extraños, el mundo en el que vivimos es seguro y singular. Nos dijo que las otras versiones del electrón simplemente desaparecen. Pero había un problema. Las matemáticas de la mecánica cuántica nunca describieron realmente este colapso. Las ecuaciones no decían que las otras posibilidades se desvanecían, solo decían que se separaban. Luego, en 1957, un joven estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton, llamado Hugh Everett III, decidió tomar las matemáticas literalmente. Miró las ecuaciones y se hizo una pregunta simple y peligrosa. ¿Y si la onda nunca colapsa? ¿Y si el electrón no elige una rendija u otra,
sino que realmente hace ambas cosas y el universo se divide para acomodar ambos resultados? Everett argumentó que cuando mides la partícula, el universo se ramifica en dos capas de realidad separadas y no comunicantes. En una capa ves al electrón ir a la izquierda. En la otra capa, una versión idéntica de ti ve al electrón ir a la derecha. Este fue el nacimiento de la interpretación de los muchos mundos. Sugiere que la realidad es como una señal de radio que se divide constantemente en diferentes frecuencias. Solo porque estés sintonizado en una frecuencia no significa que las demás hayan dejado de transmitir. Everett demostró que el colapso era un mito que inventamos para sentirnos mejor, viviendo en un mundo singular. Pero si tenía razón, significa que la naturaleza nunca destruye la información. Significa que cada vez que un evento cuántico tiene múltiples resultados posibles, todos ellos suceden. Piensa en lo que esto implica para la historia de nuestro mundo. ¿Cuántas veces un pequeño evento cuántico ha cambiado el curso de la historia, creando una rama donde las cosas salieron terriblemente mal o maravillosamente bien? Y si las matemáticas son correctas, ¿por qué tratamos esto como ciencia ficción en lugar de un hecho histórico? La objeción más común a esta idea es que se aplica solo al mundo subatómico. Podrías mirar tus manos y decir que no eres un electrón, así que no te divides. Pero esta objeción falla cuando rastreas la reacción en cadena de una observación. Imaginemos un solo átomo radiactivo, que tiene un 50% de posibilidades de desintegrarse y liberar un veneno, y un 50% de posibilidades de permanecer estable. Esta es la famosa configuración del gato de Schrödinger. El átomo está en una superposición de desintegración y no desintegración. Pero el átomo no está aislado. Interactúa con la máquina detectora. Según las leyes de la física, cuando una partícula cuántica interactúa con un sistema más grande, ese sistema más grande se enreda con ella. El detector entra en una superposición de haber detectado radiación y no haber detectado nada. Luego, la señal viaja al vial de veneno. El vial entra en una superposición de estar roto y permanecer intacto. Luego, el veneno viaja al gato. El gato entra en una superposición de estar vivo y estar muerto. Y finalmente, abres la caja. La luz del gato golpea tu retina, viaja por tu nervio óptico y dispara neuronas en tu cerebro. No hay una barrera física que detenga la propagación de esta división. La superposición infecta todo lo que toca. En el momento en que miras el resultado, te conviertes en parte de la ecuación. Tu cerebro entra físicamente en dos estados distintos. En una rama de la realidad, tus neuronas registran un gato vivo. En otra rama, registran un gato muerto. Ambas versiones de ti son igualmente reales, y ambas versiones sienten que son la única. Este es el mecanismo del multiverso. No se trata de viajar a dimensiones distantes. Se trata de la ramificación constante del aquí y ahora. Cada vez que una neurona en tu cerebro se dispara, un proceso impulsado por el movimiento de iones y electrones, el universo acomoda la alternativa. Esto significa que tu conciencia se está fracturando constantemente a través del espacio de probabilidad. Si estás leyendo esta frase ahora mismo, hay una versión de ti que se distrajo y se fue hace 5 segundos. Esa versión es tan real como tú, pero nunca podrás volver a hablar con ellos. Entonces, si te estás dividiendo constantemente, ¿quién es el verdadero tú? ¿Eres el tronco del árbol o eres solo una hoja distinta, inconsciente del bosque que te rodea? Es posible que estés escuchando esto y pensando que todo esto es solo un hermoso juego filosófico. Podrías estar diciéndote a ti mismo,
que los mundos paralelos son solo una forma conveniente de explicar las matemáticas en una pizarra, pero que no tienen ningún impacto en el mundo real de acero y silicio. Pero ese escepticismo choca contra una pared cuando miramos la tecnología que se encuentra actualmente en los laboratorios de Google e IBM. Estoy hablando de ordenadores cuánticos. Estas máquinas no son solo versiones más rápidas del portátil en tu escritorio. Operan con una lógica fundamentalmente diferente que, prácticamente, nos obliga a aceptar la existencia de realidades paralelas. Para entender por qué, tenemos que ver cómo funciona un ordenador normal. Tu smartphone procesa información en bits, que son como pequeños interruptores que pueden estar encendidos o apagados, representando un 0 o un 1. Crea una única cadena lineal de cálculo, pero un ordenador cuántico utiliza qubits. Un qubit es una partícula como un electrón mantenida en una trampa magnética. Debido a la superposición, este qubit puede representar un 0 y un 1 al mismo tiempo. Si enlazas suficientes de estos qubits, la máquina puede realizar millones de cálculos simultáneamente en lugar de uno tras otro. El pionero de la computación cuántica, el físico de Oxford David Deutsch, planteó un desafío que nunca ha sido respondido satisfactoriamente por los escépticos. Nos pidió que imagináramos un ordenador cuántico factorizando un número con más dígitos que átomos en el universo visible. Cuando el ordenador arroja la respuesta correcta, ha realizado más cálculos distintos que partículas hay en el cosmos para hacer el recuento. Entonces, ¿dónde se realizaron esos cálculos? Si el universo visible no tiene suficientes recursos para albergar el borrador de esas matemáticas, entonces el ordenador debe estar utilizando recursos de otro lugar. Deutsch argumenta que la única explicación lógica es que el ordenador está distribuyendo la carga de trabajo entre versiones paralelas de sí mismo en otras líneas de tiempo. Está colaborando con sus propias copias en la sombra. Cuando ejecutamos un algoritmo cuántico, estamos externalizando efectivamente nuestra tarea al multiverso y luego recogiendo la respuesta. Si los mundos paralelos no existen, entonces, ¿cómo puede una máquina realizar una tarea que requiere más potencia de cómputo de la que existe en toda nuestra realidad? ¿Estamos listos para aceptar que nuestra tecnología más avanzada es en realidad un dispositivo interdimensional? El hecho de que estos ordenadores funcionen es la evidencia física más sólida que tenemos de que las paredes de nuestra realidad son porosas. Esto nos lleva al final del primer nivel de nuestro viaje y nos obliga a reescribir por completo la biografía de tu vida. Empezamos preguntando, ¿y sí?, tratándolo como una cuestión de arrepentimiento. Pero la mecánica cuántica transforma esa pregunta en una declaración de hecho. La interpretación de los muchos mundos nos dice que no eres una sola persona, moviéndose a través de una sola historia. Eres una multiplicidad. Eres un arbusto expansivo de eventos que constantemente está creciendo nuevas ramas. Cada vez que tomaste una decisión difícil, en realidad no elegiste. Simplemente te convertiste en la versión de ti que recuerda haber tomado el camino de la izquierda, mientras que otra versión de ti, igual de real e igual de consciente, recuerda haber tomado el de la derecha. Esta comprensión no debería hacerte sentir pequeño. Debería hacerte sentir inmenso. Significa que el arrepentimiento que sientes por las cosas que no hiciste está fuera de lugar, porque en el gran archivo de la función de onda cuántica las hiciste. Te convertiste en el astronauta. Dijiste las palabras que tenías demasiado miedo de decir.
salvaste la relación. Esas vidas no están perdidas. Simplemente se están ejecutando en un sistema operativo paralelo al que no puedes acceder desde tu escritorio actual. El universo es demasiado eficiente para desperdiciar cualquier resultado potencial. Lo captura todo. Pero si esto está sucediendo en la escala microscópica de las electrones y los electrones, ¿se detiene ahí? Tendemos a pensar que la extrañeza de la mecánica cuántica se limita al diminuto mundo de los átomos, mientras que el gran mundo de las estrellas y las galaxias sigue un conjunto de reglas más simples. Pero, ¿y si el universo entero es solo una burbuja en un mar mucho más grande? ¿Y si el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino solo una pequeña explosión en un espectáculo de fuegos artificiales interminable? Para entender dónde se esconden los otros mundos, debemos dejar atrás el átomo y mirar al borde del cosmos. Si el espacio es infinito, ¿puede ser verdaderamente único? Cuando miramos hacia el cielo nocturno, vemos una vasta cúpula de estrellas que parece extenderse para siempre. Lo llamamos el universo con U mayúscula, lo que implica que es la única y total suma de la existencia. Nos enseñan en la escuela que todo comenzó hace 13.8 mil millones de años con el Big Bang, una explosión que creó el espacio y el tiempo a partir de la nada. Imaginamos este evento como un milagro singular, un momento único de creación que dio a luz a la única realidad que existe. Pero la cosmología moderna sugiere que este mapa es risiblemente incompleto. La imagen de un único Big Bang es probablemente una ilusión provinciana, similar a cómo las culturas antiguas pensaban que su isla era la única tierra en un océano sin fin. El nuevo mapa dibujado por los físicos sugiere que lo que llamamos el universo es en realidad solo nuestro universo observable local. Una pequeña burbuja iluminada de luz flotando en un océano mucho más oscuro y grande, llamado el multiverso. La razón por la que no podemos ver más allá de nuestra burbuja es simple. La luz tarda en viajar. Dado que nuestra burbuja tiene solo unos 14.000 millones de años, solo podemos ver objetos cuya luz ha tenido suficiente tiempo para llegar a nosotros. Hay un horizonte duro, un borde cósmico más allá del cual estamos ciegos. Pero asumir que la realidad se detiene en el borde de nuestra visión es tan tonto como un marinero que asume que el océano se detiene en el horizonte. Si pudieras volar más rápido que la luz más allá de la galaxia, más distante que puedes ver en un telescopio, ¿qué encontrarías? ¿Chocarías contra una pared? ¿Encontrarías un vacío absoluto? ¿O encontrarías más estrellas, más galaxias y quizás otro Big Bang sucediendo ahora mismo? Las leyes de la física sugieren que el proceso que creó nuestro mundo no se detuvo con nosotros. Es un mecanismo que probablemente está creando nuevos universos en este mismo segundo. Pero, ¿cuál es el motor que impulsa esta creación sin fin? Para encontrar el motor, tenemos que volver a 1981, a una noche tardía en el centro del acelerador lineal de Stanford. Un joven físico llamado Alan Guth intentaba resolver un problema importante con la teoría del Big Bang. El problema era que el universo era demasiado liso. No importaba dónde miráramos, la temperatura del cosmos era casi exactamente la misma. Esto no debería ser posible, a menos que todo el universo hubiera estado alguna vez en contacto para igualar el calor y luego se expandiera más rápido que la velocidad de la luz a su tamaño actual. Guth propuso una idea radical llamada inflación. Sugirió que en la primera fracción de segundo, la gravedad se invirtió efectivamente. En lugar de juntar las cosas, empujó todo con una fuerza explosiva y violenta. Esta gravedad repulsiva estiró el tejido del espacio-tiempo
desde el tamaño de un protón hasta el tamaño de un pomelo en menos de una milmillonésima, de una billonésima de segundo. Fue este rápido estiramiento lo que suavizó el universo. La teoría fue brillante y la observación la ha confirmado desde entonces. Pero había una trampa que Wood y más tarde el físico Andrei Linde descubrieron. Las matemáticas de la inflación sugieren que una vez que esta rápida expansión comienza, es muy difícil detenerla. Es como una pelota rodando por una colina sin fin. En nuestro parche local del universo, la inflación se detuvo hace 13.000 millones de años. Y la energía de esa expansión se convirtió en la materia caliente y la radiación que vemos como estrellas y galaxias. A ese momento lo llamamos el Big Bang. Pero la teoría predice que la inflación no se detiene en todas partes a la vez. Continúa en otras partes del tejido, estirando el espacio cada vez más, para siempre. Esto se llama inflación eterna. Pinta una imagen de un universo que está perpetuamente creciendo como una hogaza de pan que sube. Mientras que nuestro pequeño rincón del pan dejó de subir y formó una corteza, nuestro universo, el resto de la masa, sigue expandiéndose, creando nuevas burbujas de estabilidad en otros lugares. ¿Significa esto que el Big Bang no es un evento en el pasado, sino un proceso que está sucediendo eternamente? La mejor manera de visualizar esta estructura alucinante es imaginar una olla gigante de agua hirviendo espesa. El agua representa el espacio altamente energético y en rápida expansión del multiverso inflacionario. A medida que el agua hierve, se forman pequeñas burbujas de vapor dentro de ella. Dentro de estas burbujas, el agua ha dejado de hervir, ha pasado a un estado gaseoso. En esta metáfora, todo nuestro universo observable es solo una de esas pequeñas burbujas de vapor. Estamos flotando dentro de un bolsillo de estabilidad, donde la expansión violenta se ha detenido, permitiendo que se formen estrellas y planetas. Pero fuera de las paredes de nuestra burbuja, el agua todavía está hirviendo. El espacio entre las burbujas se está expandiendo tan rápido, más rápido que la velocidad de la luz, que las burbujas están siendo empujadas unas de otras para siempre. Esto explica por qué nunca hemos visto estos otros mundos. Estamos físicamente separados de ellos, no por una pared, sino por la pura velocidad del espacio en expansión entre nosotros. Este es el concepto de la espuma cósmica, o el multiverso de queso suizo. El queso es la energía en expansión, y los agujeros son los universos de bolsillo como el nuestro. Pero aquí es donde se vuelve personal. Si hay otras burbujas por ahí, ¿son exactamente como la nuestra o son páramos extraños y hostiles? La teoría sugiere que cuando se forma una burbuja, atrapa un conjunto específico de leyes físicas en su interior. Es como tirar un dado. En nuestra burbuja, la tirada nos dio un electrón con una masa específica y una fuerza de gravedad que permite que las estrellas brillen. Pero en la burbuja de al lado, el dado podría haber caído de manera diferente. Quizás allí la gravedad es repulsiva. Quizás la luz no existe. Quizás los átomos no pueden unirse. Podríamos estar viviendo en una rara burbuja ricitos de oro, rodeada por un océano de universos oscuros y muertos, donde la vida es físicamente imposible. Pero si los dados se tiran un número infinito de veces, seguramente la combinación perfecta debe repetirse. Para entender por qué estos otros universos podrían parecer tan radicalmente diferentes al nuestro, debemos hacernos una pregunta que suena simple, pero que en realidad es bastante profunda. ¿Por qué el electrón es exactamente así de pesado? ¿Por qué la gravedad es exactamente así de fuerte? En nuestro universo,
Las leyes de la física parecen perfectamente equilibradas, como una receta donde cada ingrediente se mide al miligramo. Durante décadas, los científicos esperaron encontrar una única fórmula matemática que explicara por qué estos números tienen que ser así. Esperaban encontrar una teoría del todo que demostrara que nuestro universo es la única forma posible de construir una realidad. Pero la teoría de cuerdas, que actualmente es nuestra mejor candidata para esa fórmula maestra, sugiere exactamente lo contrario. Desarrollada por pioneros como Edward Witten y Leonard Susskind, la teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales de la materia no son puntos diminutos, sino hebras vibrantes de energía. Al igual que una cuerda de violín, puede producir diferentes notas musicales dependiendo de cómo vibre. Estas cuerdas cósmicas producen diferentes partículas, electrones, quarks, fotones, dependiendo de su frecuencia de vibración. Pero aquí está la trampa. La vibración de la cuerda está determinada por la forma del espacio en el que se mueve. La teoría de cuerdas predice que nuestro universo tiene dimensiones adicionales, 6 o 7 de ellas, enrolladas en pequeños nudos invisibles llamados variedades de Calabi-Yau. La forma de estos nudos dicta la música de las cuerdas y por lo tanto las leyes de la física. El problema es que las ecuaciones de la teoría de cuerdas permiten un número casi infinito de formas diferentes para estos nudos. Específicamente, hay al menos 10 elevado a la potencia de 500 soluciones posibles. Esto es un 1 seguido de 500 ceros. Esta vasta colección de posibilidades es lo que los físicos llaman el paisaje. Cada solución representa un universo estable y válido con su propio conjunto único de leyes físicas. En el modelo de espuma cósmica, cada burbuja que aparece se asienta en uno de estos 10 elevado a la potencia de 500 valles en el T100 paisaje. Esto significa que ahí fuera, en la espuma, hay universos con 10 dimensiones. Hay universos donde la luz es pesada. Hay universos donde la fuerza nuclear fuerte es demasiado débil para mantener unidos los átomos. Así que la materia permanece como una sopa caliente de radiación para siempre. Si el menú de la realidad es tan grande, ¿es posible que nuestro cómodo mundo lleno de vida sea solo una anomalía estadística en un océano de burbujas rotas y sin vida? Esto nos lleva a una de las observaciones más inquietantes de toda la ciencia, conocida como el principio antrópico. Cuando observamos las constantes de la naturaleza, la masa del protón, la fuerza de la gravedad, la carga del electrón, encontramos que están ajustadas a un grado de precisión imposible. Si la fuerza de la gravedad fuera solo un pequeño porcentaje más fuerte, las estrellas se consumirían en 1.000.000 de años, sin dejar tiempo para la evolución. Si fuera un pequeño porcentaje más débil, las estrellas y las galaxias nunca se formarían. Parece que ganamos una lotería cósmica con probabilidades tan bajas que son prácticamente cero. Durante mucho tiempo, este ajuste fino se utilizó como argumento para un gran diseñador. Parecía demasiado perfecto para ser un accidente, pero el multiverso ofrece una solución que no requiere diseño, solo estadísticas. Imagina un hotel con infinitas habitaciones. La mayoría de las habitaciones no tienen aire acondicionado ni agua y están llenas de gas tóxico. Solo una habitación de cada 1.000 millones tiene una cama cómoda y aire fresco. Si te despiertas en la habitación cómoda, ¿deberías sorprenderte? ¿Deberías asumir que el gerente construyó todo el hotel solo para ti? No. Estás en la habitación cómoda porque si estuvieras en la habitación tóxica,
no estarías vivo para hacer la pregunta. Esta es la esencia del principio antrópico. Observamos un universo compatible con la vida, no porque el universo nos ame, sino porque no podríamos observar un universo que no lo fuera. La gran mayoría de las burbujas en la espuma cósmica son probablemente estériles, oscuras y vacías. Son experimentos fallidos donde las leyes de la física no permitieron la complejidad. Simplemente somos los supervivientes de un proceso masivo de eliminación. Somos los ganadores de una lotería que ni siquiera sabíamos que estábamos jugando. Pero si el hotel es verdaderamente infinito, ¿significa eso que hay otras habitaciones ganadoras? Y más importante, ¿hay otra habitación exactamente como esta, con otro huésped exactamente como tú? Para responder a eso, debemos comprender la pura implacabilidad del mecanismo de inflación. La teoría de la inflación eterna no solo dice que el espacio es grande, dice que el espacio es una fábrica que nunca cierra. El campo de energía que impulsa la expansión, a menudo llamado campo inflatón, es inherentemente inestable. Se descompone en burbujas de materia, estable como la nuestra, pero nunca se descompone en todas partes a la vez. El espacio entre las burbujas sigue estirándose más rápido de lo que las burbujas pueden formarse. Esto significa que el volumen del multiverso está creciendo exponencialmente, duplicando su tamaño cada pequeña fracción de segundo, para siempre. Está creando nuevos bienes raíces a un ritmo que la mente humana no puede comprender. Incluso si nuestro universo observable es solo una burbuja finita, la espuma en la que flota es efectivamente infinita en volumen y eterna en duración. Esto cambia las reglas del juego por completo. En una habitación finita puedes contar los objetos, puedes decir que esto es único, pero en una habitación infinita, la palabra único pierde su significado. Si tienes una cantidad infinita de espacio y una cantidad infinita de tiempo, la naturaleza eventualmente tiene que repetirse. No es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo. Tendemos a pensar en la naturaleza como un artista con una creatividad infinita, inventando constantemente nuevas caras, nuevos planetas y nuevas historias. Pero, ¿es la naturaleza realmente infinitamente creativa? ¿O está trabajando con una caja de pinturas limitada? Si observas de cerca la estructura fundamental de la materia, te das cuenta de que el universo no está pintando sobre un lienzo en blanco. Está construyendo con ladrillos de Lego. Y si tienes un número limitado de tipos de ladrillos, solo hay un número limitado de cosas que puedes construir antes de que te veas obligado a construir el mismo modelo 2 veces. Esta comprensión nos lleva al puente entre las caóticas y diversas burbujas del multiverso y los espeluznantes y repetitivos corredores de la biblioteca infinita. Hasta ahora hemos estado hablando de universos con diferentes leyes de la física, lugares donde la gravedad es extraña o la luz es lenta. Pero incluso si ignoramos esos mundos extraños y nos centramos solo en regiones que tienen exactamente las mismas leyes de la física que las nuestras, nos encontramos con un muro matemático. Supongamos que el espacio se extiende para siempre y que las leyes de la física son las mismas en todas partes. Esta es la suposición más simple y conservadora en cosmología. Corresponde a lo que Max Tegmark llama el multiverso de nivel 1. En esta extensión infinita, no necesitas una exótica teoría de cuerdas para encontrar un mundo paralelo. Solo necesitas viajar lo suficientemente lejos. La lógica es brutal. Solo hay un número finito de formas de organizar los protones y electrones en un volumen de espacio dado. Una vez que agotas todas esas disposiciones,
no tienes más remedio que empezar a repetirlas. Piénsalo como una contraseña. Si tu contraseña debe tener 4 dígitos, solo hay 10.000 combinaciones posibles. Si tienes 10.001 personas, 2 de ellas deben tener la misma contraseña. Es inevitable. El universo es solo una contraseña muy, muy larga, hecha de átomos. Y como el universo es infinito, tiene un número infinito de usuarios. Esto nos lleva a una distancia específica y calculable donde la unicidad debe fallar. ¿Qué tan lejos tienes que ir antes de encontrar un planeta que no solo sea similar a la Tierra, sino que sea el gemelo atómico exacto de la Tierra? Para visualizar esto, juguemos un juego con una baraja estándar de 52 cartas. Si te pido que barajes la baraja y coloques las cartas en una fila, el número de órdenes posibles es masivo. Es un 8 seguido de 67 ceros. Es un número enorme, mucho más grande que el número de segundos desde el Big Bang. Si barajaras una baraja una vez por segundo, probablemente nunca repetirías el mismo orden en tu vida. Parece que las posibilidades son infinitas, pero no lo son. Son finitas. Si tuvieras una línea infinita de personas y cada persona sostuviera una baraja de cartas barajada, eventualmente en la línea encontrarías a alguien sosteniendo una baraja que coincide con la tuya, carta por carta. As de picas primero, 2 de corazones segundo, hasta el final. Es una certeza matemática. Ahora reemplaza las cartas con átomos. El universo observable, la burbuja que podemos ver, es solo un contenedor. Tiene unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Dentro de este contenedor hay una cantidad limitada de ranuras cuánticas donde pueden existir partículas. Los físicos han calculado el número total de estados cuánticos posibles que pueden caber dentro de un volumen del tamaño de nuestro universo. Es un número conocido como el límite de Bekenstein, o aproximadamente 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 118. Es un número tan grande que nuestros cerebros humanos no pueden manejarlo. Hace que la baraja de cartas parezca cero. Pero el punto crucial es que no es infinito, es un número específico. Y si el espacio es infinito, entonces la naturaleza está tirando los dados un número infinito de veces. Significa que la baraja de cartas que crea nuestra realidad, la disposición de cada estrella, cada planeta, cada persona y cada neurona en tu cerebro debe eventualmente ser repartida de nuevo. El universo no es un artista, es un barajador. Y en un casino infinito, cada mano se juega eventualmente. Para aceptar la idea de que hay una copia tuya por ahí, primero tienes que aceptar una verdad fundamental sobre la textura de la realidad. Tendemos a pensar en el espacio como un lienzo liso y continuo, donde puedes pintar cualquier forma que quieras. Imaginamos que puedes mover tu mano hacia la derecha, media pulgada, o una billonésima de pulgada, o una fracción infinitamente pequeña de pulgada. Si el espacio fuera verdaderamente liso y continuo, entonces las posibilidades de organizar la materia serían verdaderamente infinitas, porque siempre podrías desplazar un átomo un poquito más a la derecha y crear un estado único. Pero la mecánica cuántica destruye esta suavidad. Nos dice que el universo está pixelado. Hay una unidad de longitud más pequeña posible, conocida como la longitud de Planck. Es increíblemente pequeña, alrededor de 10 elevado a la potencia de 35 metros. No puedes cortar el espacio más fino que esto. Es el límite de resolución de la pantalla del universo. Debido a que el espacio está hecho de estos pequeños bloques discretos, y porque solo puedes poner una partícula en un bloque u otro, el número de formas en que puedes organizar los átomos en un volumen dado no es infinito.
es solo muy, muy grande. Esta lógica fue formalizada por el físico Jacob Bekenstein. Calculó la cantidad máxima de información que se puede empaquetar en una región específica del espacio. Cuando aplicamos esto al tamaño de nuestro universo observable, la gigantesca esfera de galaxias que podemos ver desde la Tierra, obtenemos un límite estricto a la diversidad. El número de estados cuánticos posibles para nuestro universo es aproximadamente 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 118. Este número representa cada historia posible, cada posición posible de cada átomo y cada configuración posible de luz que podría existir en una burbuja de nuestro tamaño. Es el equivalente cósmico del odómetro de un coche. El odómetro tiene muchos dígitos, pero no es mágico. Si conduces lo suficiente, los números se agotarán y el contador volverá a cero. El universo está conduciendo por una carretera infinita de espacio, dado que solo tiene un número limitado de millas cuánticas que puede mostrar en su tablero antes de quedarse sin combinaciones únicas. No tiene más remedio que repetir el ciclo. La pregunta no es si el odómetro da la vuelta. La pregunta es qué tan lejos tenemos que conducir antes de ver los mismos números de nuevo. Intentemos visualizar el viaje hacia tu doble. Estamos dejando la Tierra, pasando la Luna, pasando Plutón y dejando atrás la galaxia de la Vía Láctea. Estamos viajando a través del vacío oscuro, pasando por millones de otras galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Viajamos hasta que alcanzamos el borde de lo que podemos ver, el horizonte cósmico, y luego seguimos hacia el espacio inexplorado más allá. ¿Qué tan lejos tenemos que ir antes de que las leyes de la probabilidad obliguen a los átomos a ensamblarse en otra Tierra? Max Tegmark, un cosmólogo del MIT, realmente hizo los cálculos para darnos una respuesta. Calculó que tendrías que viajar una distancia de aproximadamente 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 29 metros. Para ser claros, este número es un doble exponencial. No es un 1 con 29 ceros después. Es un 1 con 10.000 millones de mil millones de mil millones de ceros después. Si intentaras escribir este número en un trozo de papel, el papel tendría que ser más ancho que todo el universo observable solo para que quepan los ceros. Es una distancia tan vasta que hace que la distancia al borde de la galaxia parezca un solo paso. Pero en el contexto de un multiverso infinito, esta distancia no es nada. Es un tiro de piedra. A esa distancia exacta, estadísticamente hablando, hay un volumen de espacio que parece idéntico al nuestro. Hay un Sol que tiene exactamente la misma edad que el nuestro, hasta el nanosegundo. Hay un planeta orbitándolo que tiene exactamente la misma geografía que la Tierra, con los mismos continentes y los mismos océanos. Y en ese planeta, dentro de una habitación que se ve exactamente como la tuya, hay una persona que tiene tu ADN, tus recuerdos y tus cicatrices. No son solo similares a ti, son indistinguibles de ti. Recuerdan tu primer día de escuela. Recuerdan el sabor del desayuno que comiste esta mañana. Hasta este preciso segundo, su vida ha sido un espejo perfecto de la tuya. Pero aquí es donde el multiverso de nivel 1 se vuelve interesante. La copia no tiene por qué permanecer perfecta, porque son una entidad física separada. Su futuro no está escrito. ¿Qué sucede cuando la copia hace un movimiento que tú no haces? Imagina mirar a través de un telescopio que pudiera ver tan lejos. Enfocas la lente en esa tierra distante, haces zoom en tu ciudad y encuentras la ventana de la casa de tu duplicado. Los observas sentados en la silla, igual que tú. Pero entonces algo cambia. En tu realidad,
decide seguir viendo este video. Pero en su realidad, una neurona en su cerebro se dispara de manera ligeramente diferente debido al ruido térmico. Deciden que tienen sed. Se levantan, caminan hacia la cocina y se sirven un vaso de agua. En esa fracción de segundo, la simetría se rompe. Ya no sois idénticos. Os habéis ramificado en dos variaciones distintas de la misma persona. Este escenario implica que la biblioteca infinita del espacio no solo contiene copias exactas, contiene todas las variaciones posibles de ti. Si viajas más allá de la primera copia, encontrarás una versión de ti que se puso una camisa roja esta mañana en lugar de una azul. Viaja más lejos y encontrarás una versión de ti que aceptó esa oferta de trabajo en otra ciudad hace 5 años. Viaja aún más lejos y encontrarás una versión de ti que se convirtió en un músico profesional en lugar de un contable. Esta es la máxima realización de la frase «todo es posible». En nuestra única burbuja estamos atormentados por las limitaciones del tiempo y la elección. Solo podemos vivir una vida, pero en el espacio infinito del multiverso, de nivel 1, las estás viviendo todas simultáneamente. Hay un mundo donde evitaste cada error que cometiste. Hay un mundo donde lograste cada sueño que tuviste. Estas personas no son extraños. Eres tú, separado solo por el espacio. Saber esto te hace sentir menos significativo, como si fueras solo un producto en un estante de millones. ¿O te hace sentir liberado, sabiendo que la presión de ser perfecto es una ilusión porque en algún lugar ahí fuera ya lo eres? Las implicaciones de esta teoría van más allá de las simples variaciones personales. Si el universo es infinito y ergódico, que es una forma elegante de decir que eventualmente explora todos los estados posibles, entonces debe contener todo lo que está físicamente permitido por las leyes de la naturaleza. A esto se le suele llamar el principio totalitario de la física. Todo lo que no está prohibido es obligatorio. Si las leyes de la física no dicen explícitamente que no, entonces el multiverso eventualmente dice que sí. Esto significa que en algún lugar de la extensión infinita hay un planeta exactamente como la Tierra. Pero los dinosaurios nunca fueron aniquilados por el asteroide y evolucionaron una civilización. Hay un planeta hecho completamente de diamantes. Hay un volumen de espacio donde los átomos se han ensamblado aleatoriamente en una réplica flotante del Londres del siglo XIX, completa con personas que tienen falsos recuerdos de vivir allí. Suena absurdo. Nuestra intuición grita que esto es imposible, pero tenemos que recordar que nuestra intuición evolucionó para lidiar con un mundo muy pequeño y muy finito. Lidiamos con probabilidades, no con certezas. En nuestro mundo es increíblemente improbable que el viento sople la arena en forma de castillo. Pero si tienes un desierto infinito y un viento infinito, sucederá. De hecho, sucederá un número infinito de veces. La biblioteca infinita del espacio contiene todos los libros que se pueden escribir. Contiene un libro lleno de galimatías. Contiene un libro que es este guión, pero con un error tipográfico. Y contiene la verdadera historia del futuro de la humanidad. Lo único que no existe en el multiverso es una contradicción lógica. No puedes tener un círculo cuadrado, pero cualquier otra cosa está ahí fuera. El problema, por supuesto, es que ahí fuera es un lugar muy solitario. Sabemos que la biblioteca existe, pero ¿podremos leer alguna vez los otros libros? Esto nos lleva a la aleccionadora realidad de nuestra situación. Hemos establecido que las copias son reales y que las variaciones son infinitas, pero también hemos establecido que las distancias son abrumadoras. La velocidad de la luz es el límite de velocidad cósmico
y crea un muro de prisión que nunca podremos traspasar. Este muro se llama el horizonte de partículas. Debido a que el universo tiene solo 14.000 millones de años, la luz solo ha tenido 14.000 millones de años para viajar. Esto dibuja una esfera a nuestro alrededor. Cualquier cosa fuera de esta esfera está causalmente desconectada de nosotros. No podemos verlo, no podemos señalarlo y no puede afectarnos. La copia más cercana de ti está a 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 29 metros de distancia. Pero nuestro horizonte está a solo 10 elevado a la potencia de 26 metros de distancia. ¿Ves la tragedia de las matemáticas? Las copias están matemáticamente garantizadas de existir, pero también están físicamente garantizadas de estar fuera de nuestro alcance. Somos como una persona atrapada en una pequeña habitación de cristal, flotando en medio de un océano poblado. Sabemos que hay otros barcos por ahí. Sabemos que hay otras personas, pero el cristal es opaco y la radio está muerta. Estamos funcionalmente solos, aunque estemos existencialmente rodeados. Entonces, ¿es esto solo un cuento de hadas reconfortante que nos contamos a nosotros mismos? ¿Una historia sobre el espacio infinito para hacernos sentir inmortales? Si nunca podemos ver estas copias, ¿hay alguna diferencia entre lejos e imaginario? Para convencer a los escépticos, necesitamos más que solo matemáticas sobre el espacio infinito. Necesitamos evidencia física. Necesitamos encontrar una huella dactilar. Necesitamos encontrar un lugar donde el muro entre los mundos se agrietó por un momento y dejó una cicatriz que podemos ver desde la Tierra. Y créelo o no, los astrónomos podrían haberla encontrado ya. Hemos pasado la última hora explorando el multiverso como un concepto de lógica y matemáticas. Hablamos de barajas de cartas infinitas, patrones repetitivos y horizontes que nunca podremos cruzar. Para muchas personas, aquí es donde termina el viaje. Archivan estas ideas como fascinantes, pero indemostrables, y vuelven a sus vidas diarias. Y es una crítica justa. Después de todo, si estos otros mundos están separados de nosotros por la velocidad de la luz u ocultos en dimensiones abstractas, ¿no es discutir sobre ellos solo una forma moderna de teología? Sin evidencia física, el multiverso es solo una historia de fantasmas matemáticamente consistente. Pero a la ciencia no le gustan las historias de fantasmas, le gustan los datos, le gustan las huellas dactilares, le gustan las cicatrices. Si realmente vivimos en una espuma caótica y burbujeante de universos, y no solo en una burbuja solitaria y singular, entonces es estadísticamente improbable que hayamos flotado en perfecto aislamiento durante 13.8 mil millones de años. Piensa en un salón de baile abarrotado lleno de bailarines. Incluso si los bailarines intentan mantenerse en sus propios carriles, eventualmente alguien chocará con otra persona. En el modelo de espuma cósmica, nuestra burbuja se está expandiendo. Las burbujas a nuestro alrededor también se están expandiendo. A menos que las distancias entre nosotros estén perfectamente ajustadas para mantenernos separados, una colisión no solo es posible, es probable. Y si dos universos chocaran entre sí, ese evento liberaría una cantidad cataclísmica de energía. Haría sonar el tejido del espacio-tiempo como una campana. Dejaría una marca. Así que en lugar de buscar estos mundos con un telescopio, tal vez deberíamos estar buscando los restos de un accidente automovilístico cósmico. Los astrónomos se dieron cuenta de que si tal colisión hubiera ocurrido en el pasado distante, la evidencia estaría pegada en el cielo, oculta en el tenue resplandor de fondo del universo. La pregunta es,
¿Tenemos una cámara lo suficientemente sensible como para ver un moretón en la piel del cosmos? ¿Y si encontráramos uno, seríamos lo suficientemente valientes como para admitir lo que es? Para buscar esta evidencia, tenemos que mirar la luz más antigua que existe. Se llama el fondo cósmico de microondas o CMB. Si enciendes un viejo televisor analógico en un canal sin transmisión, aproximadamente el 1% de esa nieve estática es en realidad radiación sobrante del Big Bang. Es el resplandor del fuego que lo inició todo. En 1965, dos radioastrónomos, llamados Arno Penzias y Robert Wilson, descubrieron accidentalmente esta señal. Intentaban usar una antena gigante en Nueva Jersey para escuchar ecos de radio mundanos, pero no podían deshacerse de un zumbido persistente y molesto que venía de todas las direcciones del cielo. Pensaron que eran excrementos de paloma en la antena. La limpiaron, pero el zumbido permaneció. Finalmente se dieron cuenta de que estaban escuchando el grito del universo infantil, una reliquia de una época en que el cosmos era una sopa caliente y densa de plasma. Esta luz ha estado viajando por más de 13.000 millones de años. A medida que el universo se expandía y enfriaba, esa luz cegadora original se estiró en microondas invisibles. Hoy hemos mapeado esta radiación con una precisión increíble, utilizando satélites como Google Map y Planck. Cuando trazamos estos datos en un mapa, parece un óvalo moteado de manchas naranjas y azules. Las manchas naranjas representan regiones que son ligeramente más cálidas y densas, donde finalmente se formaron las galaxias. Las manchas azules son ligeramente más frías y vacías. Según el modelo estándar de cosmología, este mapa debería ser uniforme. Las variaciones de temperatura deberían ser diminutas y aleatorias, distribuidas uniformemente por el cielo como granos de arena en una playa. Esta uniformidad es la base de nuestra comprensión del universo. Nos dice que, a gran escala, el espacio es igual en todas partes. Pero, ¿qué sucede cuando el mapa nos muestra algo que rompe las reglas? ¿Qué sucede cuando la foto de bebé del universo tiene una cicatriz gigante en la cara? En 2004, investigadores de la NASA estaban analizando el nuevo mapa de alta resolución del satélite WMAP, cuando notaron algo que no debería estar allí. Abajo, en el hemisferio sur del cielo, en dirección a la constelación de Eridanus, había una mancha azul. Pero no era solo una fluctuación azul normal, era un agujero azul masivo y profundo. Esta región se conoce hoy como la mancha fría del CMB. Es un parche del cielo de unos 5 grados o 1.000 millones de años luz de diámetro, que es significativamente más frío que el universo circundante. Específicamente, es unos 70 microkelvin más frío que el promedio. Eso suena como un número pequeño para ti y para mí, pero en la delicada termodinámica del universo primitivo, 70 microkelvin es la diferencia entre una onda y un tsunami. Estadísticamente, la probabilidad de que una mancha tan grande y tan fría aparezca por azar en un universo estándar es de aproximadamente 1 en 50. Es una anomalía. Destaca como un pulgar dolorido. Imagina mirar un lago perfectamente liso y tranquilo, y de repente ver un remolino gigante congelado en una esquina que se niega a derretirse. Esa es la mancha fría. Durante años, los astrónomos intentaron ignorarla. Pensaron que podría ser un error en los sensores del satélite. Quizás el software procesó los datos incorrectamente. Quizás fue alguna interferencia de primer plano de nuestra propia galaxia. Pero cuando la Agencia Espacial Europea lanzó el satélite Planck, aún más avanzado en 2009, la mancha fría seguía allí, mirándonos con la misma forma e intensidad exactas. No era un fallo técnico.
Era una estructura física tejida en el tejido de la realidad. La pregunta cambió de ¿es real? A ¿qué monstruo podría crear un agujero tan grande? El primer instinto de la comunidad científica fue buscar una solución dentro de nuestro propio universo. Propusieron que la mancha fría fue causada por un supervacío. Un vacío es una vasta región del espacio que está relativamente vacía de galaxias y materia oscura. Si la luz del CMB viaja a través de un vacío gigante y vacío, pierde energía al salir del pozo gravitacional, un fenómeno conocido como el efecto Sachs-Wolf integrado. Si el vacío es lo suficientemente grande, la luz se cansa, se estira y parece más fría para nuestros telescopios. Era una teoría sensata y cómoda. Sugería que solo había una gran caverna vacía en la constelación de Eridanus. Pero cuando los astrónomos apuntaron telescopios ópticos a esa región para contar las galaxias, las matemáticas no cuadraban. Encontraron un vacío, ahora llamado el supervacío de Eridanus. Pero no era ni de lejos lo suficientemente vacío o grande como para explicar la masiva caída de temperatura. Para explicar la mancha fría con un vacío, el vacío tendría que ser imposible. Tendría que ser una estructura tan vasta que desafiaría las leyes de cómo se forma la estructura en el universo. Sería como encontrar un cañón en la Tierra, que es más profundo que el ancho del planeta. La hipótesis del supervacío fue un intento desesperado de mantener la solución local. Pero a medida que se acumulaban los datos, la explicación local comenzó a desmoronarse. El agujero era demasiado profundo. La pérdida de energía era demasiado extrema. Si nuestro universo no podía cavar un agujero tan grande por sí solo, entonces quizás la pala vino de afuera. Entra en escena la doctora Laura Mersini Houghton, una física teórica que propuso una solución radical que se ajusta aterradoramente bien a los datos. Sugirió que la mancha fría no es un vacío, es un moretón. Su hipótesis se basa en la idea del multiverso de burbujas que discutimos anteriormente. Imagina que nuestro universo es una pompa de jabón flotando en una habitación llena de otras burbujas. Si nuestra burbuja se acercara demasiado a otra y se tocaran, la colisión no necesariamente las destruiría. En cambio, empujaría las paredes de nuestro universo hacia adentro. Este impacto liberaría una onda de choque masiva de gravedad y energía, empujando la materia lejos del punto de contacto. A medida que los universos rebotaran y se expandieran, ese punto de contacto se estiraría, dejando una región circular gigante de menor densidad y temperatura. Se vería exactamente como la mancha fría que vemos hoy. Mersini Houghton predijo la existencia de tales anomalías antes de que los datos se analizaran por completo. Su modelo sugiere que la mancha fría es el remanente de un choque cósmico que ocurrió hace miles de millones de años. Si tiene razón, estamos viendo la primera evidencia física de una realidad más allá de la nuestra. Estamos mirando la huella de un universo vecino que nos rozó en la oscuridad. Esto cambia la mancha fría de una curiosidad estadística al objeto más significativo en la historia de la ciencia. Es una ventana. Si pudieras volar una nave espacial al centro de la mancha fría, ¿estarías más cerca del borde de la burbuja? ¿Sería el velo entre los mundos más delgado allí? No lo sabemos, pero el hecho de que tengamos una marca física en el cielo que coincide con las predicciones de la teoría del multiverso sugiere que el muro de cristal podría no ser tan impenetrable como pensábamos. Y si hay un vecino que dejó un moretón, ¿cuántos vecinos invisibles están flotando aquí mismo, más cerca que nuestra propia piel, disfrazados por una dimensión que no podemos ver?
La hipótesis de la colisión es increíblemente seductora porque convierte un universo aburrido en un campo de batalla dinámico de burbujas. Pero la ciencia no se trata de lo que es genial, se trata de lo que es verdad. Así que después de que Laura Mersini-Houghton propusiera la idea, toda la comunidad cosmológica dirigió sus ojos al satélite Planck de la Agencia Espacial Europea. Lanzado en 2009, Planck fue diseñado para crear el mapa de alta definición definitivo del universo primitivo. Era el estándar de oro. Si la mancha fría era solo un truco de la luz o un error del satélite WMAP más antiguo, Planck la borraría. Pero cuando los datos regresaron en 2013, la mancha fría no se desvaneció. Se volvió más nítida. Planck confirmó que la anomalía de temperatura era estadísticamente significativa, alcanzando un nivel de aproximadamente 3 sigma. Esto significa que hay un 99.7% de posibilidades de que la característica sea real y no ruido aleatorio. Pero lo más importante, la forma de la mancha coincidía con las simulaciones de una colisión de burbujas. Cuando dos esferas se cruzan, no crean un agujero cuadrado o un desgarro irregular. Crean un círculo con un gradiente de temperatura específico que se enfría hacia el centro. Esto es exactamente lo que vio Planck. Los datos descartaron muchas de las explicaciones alternativas que involucraban errores de instrumentos o interferencia de polvo local. Si bien no podemos decir con un 100% de certeza que esto es un moretón, el modelo de colisión sigue siendo una de las pocas teorías que realmente se ajusta a la evidencia física sin romper las leyes de la probabilidad. Las implicaciones de esto son asombrosas. Si la mancha fría es de hecho una cicatriz de una colisión, demuestra que nuestro universo no es un sistema aislado. Demuestra que hay un medio fuera de nuestro espacio-tiempo, un espacio de dimensiones superiores donde los universos flotan y chocan como barcos en una tormenta. Transforma el multiverso de una posibilidad matemática a una geografía física. Tenemos un vecino. Los hemos tocado. Y si los tocamos una vez, hace miles de millones de años, ¿quién puede decir que no estamos chocando con alguien más en este momento? ¿Y si el choque no está ocurriendo en el borde del universo, sino aquí mismo, bajo nuestras narices? Esto nos lleva a un cambio crítico en nuestra perspectiva. Hasta ahora hemos estado hablando de mundos paralelos, como cosas que están lejos. Hablamos de copias tuyas viviendo a 10 elevado a la potencia de 29 metros de distancia. Hablamos de burbujas colisionando en el borde del cosmos visible. En este modelo mental, el multiverso es solo un mapa muy, muy grande. Para llegar al otro mundo, solo necesitas una nave espacial con combustible infinito y miles de millones de años de tiempo de viaje. Es un concepto de distancia, pero la distancia es solo una forma de estar separado de alguien. Imagina que estás escuchando una radio en tu coche. Estás sintonizado en 99.5 FM, escuchando rock clásico. ¿Está la estación de jazz en 100.3 FM lejos de ti? No, las ondas de radio de la estación de jazz están llenando el mismo espacio dentro de tu coche que la estación de rock. Están rebotando en tu tablero y atravesando tu cuerpo en este mismo segundo. Están aquí. Simplemente no puedes oírlas porque están vibrando en una frecuencia diferente. La física teórica sugiere que la realidad podría estar estructurada exactamente como esa radio. Podría haber otros universos que no están a miles de millones de años luz de distancia, sino a 0 distancia. Podrían estar superpuestos justo encima de nosotros, ocupando el mismo volumen de espacio, pero separados por una dimensión que no podemos percibir. Este es el concepto del multiverso de Branas.
Sugiere que una versión paralela tuya podría estar sentada en tu silla ahora mismo, leyendo una pantalla diferente, y nunca sabrías que estaban allí. Pero si están tan cerca, ¿por qué no chocamos con ellos? ¿Por qué no los vemos? Para entender el muro invisible que nos separa, tenemos que resolver un misterio que ha desconcertado a los físicos durante un siglo. ¿Por qué la gravedad es tan patéticamente débil? Probablemente no te levantas por la mañana pensando que la gravedad es débil. Se siente bastante fuerte cuando te tropiezas y caes o cuando intentas levantar una caja pesada. Pero en comparación con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad es risiblemente, vergonzosamente débil. Déjame darte un experimento simple que puedes hacer en tu cocina. Toma un pequeño imán de nevera y sosténlo sobre un clip. El imán levantará fácilmente el clip de la mesa. Piensa en la lucha de poder que está ocurriendo allí. Por un lado, tienes todo el planeta Tierra. 6 septillones de kilogramos de roca y hierro tirando del clip hacia abajo con toda su fuerza gravitacional. Por otro lado, tienes un pequeño trozo de metal magnetizado tirando de él hacia arriba y el imán gana sin esfuerzo. La fuerza electromagnética dentro de ese pequeño imán es más fuerte que la fuerza gravitacional de todo el mundo. Específicamente, el electromagnetismo es aproximadamente 10 elevado a la potencia de 40 veces más fuerte que la gravedad. Es un 1 con 40 ceros. Para darte una idea de la escala, esa es aproximadamente la diferencia entre el peso de un solo virus y el peso de todo el universo visible. Esto crea un gran dolor de cabeza para los físicos. En la naturaleza, las cosas suelen estar equilibradas. ¿Por qué la gravedad es el enano de la camada? ¿Por qué está tan increíblemente diluida en comparación con las otras fuerzas, como la fuerza nuclear fuerte o el electromagnetismo? Durante décadas, esto se conoció como el problema de la jerarquía. No tenía sentido. Pero en 1999, 2 físicos llamados Lisa Randall y Raman Sandrum propusieron una solución que lo cambió todo. Sugirieron que la gravedad no es realmente débil. Es tan fuerte como las otras fuerzas. Pero a diferencia de las otras fuerzas, se está filtrando. Imagina que estás regando tu jardín con una manguera, pero la presión del agua es terrible. Revisas la manguera y descubres que está llena de agujeros que rocían agua hacia los lados antes de llegar a la boquilla. Randall y Sandrum sugirieron que nuestro universo es una manguera con fugas y que el agua que se escapa es la gravedad. Pero, ¿a dónde se está filtrando? La respuesta reside en la existencia de dimensiones adicionales. Estamos acostumbrados a vivir en 3 dimensiones del espacio: izquierda, derecha, adelante, atrás y arriba, abajo. Pero la teoría de cuerdas y su hermano mayor, la teoría M, requieren la existencia de al menos 10 u 11 dimensiones para funcionar matemáticamente. Solemos asumir que estas dimensiones adicionales están enrolladas firmemente, demasiado pequeñas para verlas. Pero Randall y Sandrum propusieron que algunas de estas dimensiones podrían ser grandes, quizás infinitas, pero inaccesibles para nosotros. En su modelo, todo nuestro universo tridimensional es como una delgada membrana, o una brana flotando en un espacio de dimensiones superiores llamado el bulk. Piensa en nuestro universo como una cortina de ducha colgada en un baño grande. El baño es el bulk. La teoría afirma que las partículas que componen nuestros cuerpos y nuestra luz, electrones, quarks, fotones, son cuerdas abiertas. Sus extremos están físicamente pegados a la cortina de ducha. No pueden abandonar la brana. Por eso no podemos ver el bulk. La luz está atrapada en la cortina. Pero la gravedad es diferente. Según la teoría de cuerdas,
La partícula que transporta la gravedad, el gravitón, es una cuerda cerrada. Es un bucle. No tiene cabos sueltos que se queden pegados a la brana. Esto significa que la gravedad es libre de alejarse de nuestro universo y flotar hacia el bulk. Esto explica por qué la gravedad nos parece tan débil. Solo estamos sintiendo la pequeña fracción de gravedad que permanece en nuestra porción del universo, mientras que el resto se está filtrando hacia las dimensiones adicionales. Esto resuelve perfectamente el problema de la jerarquía. La gravedad es fuerte, pero está diluida por el volumen de las dimensiones superiores. Pero esta solución viene con una implicación inquietante. Si la gravedad puede abandonar nuestro universo y viajar al bulk, ¿puede también viajar desde el bulk de regreso a nosotros? Y más importante, ¿hay algo más flotando en ese baño? Si aceptamos la hipótesis del mundo de Branas, nuestra visión de la realidad cambia de una sola burbuja a una hogaza gigante de pan de molde. Nuestro universo es solo una rebanada. Pero podría haber otra rebanada, otra brana flotando justo al lado nuestro, separada por solo 1 milímetro de espacio del bulk. Esta cuarta dimensión espacial es una dirección a la que no puedes señalar, pero está físicamente allí. Imagina que eres una hormiga bidimensional que vive en una hoja de papel plana. Puedes caminar hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha. No tienes concepto de arriba. Ahora imagina que coloco otra hoja de papel paralela a la tuya. Solo una fracción de pulgada por encima de ti. En esa segunda hoja hay otra hormiga. Para ti, la primera hormiga. Esa segunda hormiga no existe. No puedes verlo porque la luz viaja a lo largo del papel. No puedes tocarlo. Es completamente invisible para tu realidad. Pero, y esta es la parte crucial, dado que la gravedad puede moverse a través del espacio vacío entre las hojas, podrías sentirlo. Si la otra hormiga es lo suficientemente pesada, su gravedad tiraría de tu mundo. Verías extrañas fuerzas fantasma en tu universo. Podrías ver estrellas orbitando alrededor de la nada, atraídas por la gravedad de una estrella oscura en la brana paralela. Este modelo sugiere que lo que llamamos materia oscura, la misteriosa sustancia invisible que constituye el 85% de la masa del universo, podría no ser materia en nuestro universo en absoluto. Podría ser la sombra gravitacional de la materia ordinaria que vive en una brana paralela justo al lado. Podríamos estar compartiendo nuestro espacio con toda una civilización en la sombra que está a menos del ancho de un átomo en la cuarta dimensión. Estamos solos en nuestra hoja de papel, pero la pila está llena. Y a veces las hojas pueden ondear en el viento cósmico y tocarse. La idea de que estamos compartiendo nuestra habitación con vecinos invisibles suena como algo sacado de una historia de fantasmas. Pero en realidad es la principal explicación para el mayor caso de personas desaparecidas en la historia de la ciencia. Cuando los astrónomos observan la forma en que giran las galaxias, notan algo imposible. Las estrellas en los bordes exteriores de una galaxia se mueven demasiado rápido. Basándose en la cantidad de materia visible, estrellas, gas y polvo, simplemente no hay suficiente gravedad para mantenerlas en órbita. Según todas las leyes de la física, estas galaxias deberían desintegrarse como un carrusel que gira demasiado rápido. Pero no lo hacen. Se mantienen unidas perfectamente. Esto implica que hay algún pegamento invisible masivo que las mantiene unidas, una fuente de gravedad que no podemos ver. A esto lo llamamos materia oscura. Durante décadas hemos asumido que la materia oscura es solo una nube de partículas exóticas flotando dentro de nuestro propio universo, que por alguna razón
se niega a reflejar la luz. Hemos construido detectores de miles de millones de dólares bajo tierra para atrapar estas partículas, pero hasta ahora no hemos encontrado absolutamente nada. Los detectores están en silencio. Este silencio ha llevado a los físicos a reconsiderar la hipótesis del mundo de Branas. ¿Y si la razón por la que no podemos encontrar la partícula de materia oscura es que no está en nuestro universo en absoluto? Si hay una brana paralela flotando a solo 1 milímetro de nosotros en la cuarta dimensión, y esa brana está llena de sus propias estrellas y galaxias, no podríamos verlas. Su luz está pegada a su brana, así como nuestra luz está pegada a la nuestra. Pero, como discutimos, la gravedad puede saltar la brecha. La gravedad de esas estrellas en la sombra cruzaría el bulk y tiraría de las estrellas de nuestra galaxia. Veríamos nuestras estrellas moverse más rápido, atraídas por una mano invisible. Mediríamos la gravedad extra y la llamaríamos materia oscura, completamente inconscientes de que en realidad estamos detectando el peso de un mundo paralelo. Esto lleva a un pensamiento vertiginoso. Si la brana en la sombra está tan cerca, podría haber estructuras complejas en ella. Podría haber una Tierra en la sombra, orbitando un Sol en la sombra aquí mismo, en términos de espacio tridimensional, pero desplazada en la cuarta. Cuando caminas por una habitación vacía, ¿estás caminando realmente a través de las paredes de una ciudad en la sombra? La física no lo descarta. Podríamos estar fantasmagóricamente atravesando las civilizaciones de los demás en este mismo momento, separados por una brecha más pequeña que un átomo. Pero si la brecha es tan pequeña, ¿es estable? ¿O existe el peligro de que las hojas se toquen? Para entender cómo dos realidades sólidas pueden existir en el mismo espacio sin chocar entre sí, debemos dejar de pensar en el espacio como un contenedor y empezar a pensar en él como un espectro. Imagina que estás sentado en tu sala de estar ahora mismo. Si enciendes una radio, puedes sintonizar una estación de pop en 99.5 MHz. La música llena la habitación. Ahora giras el dial a 100.3 MHz y escuchas música clásica. La música clásica ya estaba allí. Estaba llenando el mismo volumen de aire que la música pop. Las dos canciones ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, atravesándose sin mezclarse. No chocan porque vibran a diferentes frecuencias. En física decimos que son ortogonales entre sí. Existen de forma independiente. El multiverso de Brana sugiere que la realidad física funciona según el mismo principio. Pero en lugar de ondas de sonido, hablamos de ondas de probabilidad de la materia. Todo nuestro universo, cada átomo de tu cuerpo, cada estrella en el cielo, vibra a una frecuencia cuántica específica. La brana paralela de al lado vibra a una diferente. Por eso no caes a través del suelo al otro mundo. Los electrones de tus zapatos interactúan con los electrones del suelo porque comparten la misma frecuencia. Están sintonizados en la misma estación. Pero los electrones del mundo en la sombra te atraviesan porque están en un canal diferente. Estamos caminando por una habitación abarrotada, pero nuestros sentidos solo están sintonizados para recibir una transmisión específica. Sin embargo, la analogía tiene un lado oscuro. En la radio, a veces las señales se desvían. A veces, si las condiciones atmosféricas son las adecuadas, dos estaciones se superponen y escuchas una explosión caótica de estática donde ambas canciones suenan a la vez. ¿Tiene el multiverso un equivalente a esta estática? ¿Qué sucede si las dos branas que flotan libremente en el bulk de dimensiones superiores se acercan demasiado y realmente entran en contacto físico?
La teoría sugiere que esto no es solo un fallo que causa estática, es un cataclismo que reinicia el reloj de la eternidad. En 2001, los físicos Paul Steinhardt y Neil Turok propusieron